Es un verdadero honor y alegría recibir en este espacio a nuestro querido rabino Daniel Nachman Ben Sion, quien hoy nos va a guiar acerca de una reflexión profunda y que generará mucha luz en nosotros. Va a profundizar en un conocimiento muy importante que lo ha tocado en un tema anterior, pero esta vez va a ser mucho más profundo. El tema de hoy es si Hashem quería una luna grande, ¿por qué la encogió? No es una pregunta sobre la creación, nada más, sino es una enseñanza que nos va a ayudar seguramente sobre la humildad, porque el mismo título lo hace así así como lo hace como sugerencia, nos va a guiar a un propósito y por supuesto que al lugar que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Ahora, queríamos saludar también a nombre de la comunidad no ágida de Perú y por supuesto a nombre de todas las comunidades que usted lleva, Rabino, a su cargo, la comunidad no ágida de México, Colombia, Chile, Venezuela. Saludarlo en este día tan significativo para todo Israel por el Día de la Independencia del Estado de Israel. Hoy recordamos como pueblo noágida, con gratitud y emoción, el renacimiento de esta nación y de su tierra ancestral. Así que este es un momento que representa esperanza, perseverancia y la manifestación de las promesas que han acompañado a lo largo de estos años a su pueblo, querido rabino. Así que este día nos siga inspirando y nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con Israel, a valorar la libertad y a reconocer la luz que emerge incluso después de momentos desafiantes. Pedimos por la paz de Israel, por la protección de Israel, pedimos la bendición de Israel para toda la tierra de Israel y por supuesto para todo el pueblo de Israel, donde quiera que ustedes se encuentren. Hag Sameach. Felicidades, Rabino. Adelante. Muchas gracias, Delcy, por el saludo. Efectivamente, estamos celebrando Yom Mahmoud, de 78 años del Estado moderno de Israel, porque en realidad como pueblo llevamos más de 3.000 años. Gracias, gracias a todo corazón. Bien, bueno, antes de iniciar este shiur, quería dedicado para el Nishmat, de la relación del alma de mi Lucía Patricio de Alberto, que es una librada. También para la Refuerza de Más, uno de los foros de Israel, de las grandes luces de Israel hoy en día, donde el rap dos libros Slita, que Dios lo bendiga siempre. No se puede dar la respuesta más. Pues bien, como bien dijo Delcy, este tema del sol y la luna, encogimiento, en realidad ya lo habíamos tocado en dos momentos, con dos comunidades distintas, la comunidad noágida de Chile primero, hace 2 años atrás, y luego casi un poco menos de 2 años con la comunidad noágida de Perú. Si ustedes quieren saber más, porque hicimos un estudio del Sefer Bereshit, del libro de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, y empezamos a ver día tras día, ¿no? Durante varios días, capítulo por capítulo, explicándolo. Todo este tema se encuentra en el capítulo 1 en realidad. Si quieren ver a mayor profundidad, otros conceptos, otras ideas, otras enseñanzas que ustedes aprenden de este estudio, pueden visitar las páginas o los canales de YouTube, tanto de la comunidad Nueva de Chile y de la comunidad Nueva de Perú, y pueden ver los estudios. Pero hoy vamos a ir un poco más profundo. Ya los que llevan tiempo estudiando con nosotros pueden entender que ha llegado a cierta madurez. Este punto no lo toqué en su momento porque recién estábamos iniciando y no queríamos, entre comillas, marearlos o confundirlos, más que nada. Pero conforme ya íbamos aprendiendo ciertos conceptos y sobre todo conceptos hasídicos de la hasidut, para la redundancia, de la Hasidut, que nos abren un poco más la mente, que tenemos ciertas ideas a dónde vamos, a dónde se tiene que trabajar para tener un buen servicio al creador, que es el objetivo de Hasidut. Si me ayudas con la primera imagen, por favor, del sí. El día de hoy quería, compartir con cada uno de vosotros una historia muy interesante que nos va a contar la Gemara en Masajet Julín, el tratado de Julín.
También Rashi, incluso Rashi lo trae en su comentario sobre la Parashá Bereshit, o Génesis, en relación a la creación de la luz. Entonces hoy vamos a descubrir, tratar de entender este título que he puesto como pregunta, ¿no? Si Hashem quería una luna grande, la pregunta es, ¿por qué le encogió? ¿Qué Dios quería saber? Como que nos da a entender como un Dios que cambia de planes, que se equivoca, ya no pensar eso, ¿no? Que se arrepintió, lo hizo y no le salió bien, ¿no? Vamos a recrear de nuevo. Y vamos a entender que ese no es el punto en realidad. Entonces, en la imagen número 2, por favor, vamos a ir al centro de del texto principal del que vamos a tomar la historia. Y vamos a entenderlo en su fonética hebrea, en este caso en el hebreo mismo. Me refiero al capítulo 1, verso 16 del Sefer Bereshit, o libro de Génesis. Y ahí vamos a poder entender. Dice así la Torah: Vayas Elohim et shnei המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. ¿Qué quiere decir esto? Dice vayas, e hizo, en tiempo pasado. E hizo Dios, pues lo pongo en grande allí, las dos grandes luminarias. El texto ya nos está diciendo que Dios hizo dos grandes luminarias. Pero en el mismo texto, ¿ok? Más abajo se cambia toda la dicción. Y dice, la luminaria grande para regir durante el día, para gobernar durante el día, nuestro programa de Manchelet, no que viene a hablar en Menshalá, que es dominar, gobernar, reinar, para que durante el día, y la luminaria pequeña, ¿okay? Para que rija o para que gobierne o para que domine durante la noche. Entonces, nuevamente, el texto dice primero y hizo. Está en pasado, que ya estaban hechos, ya estaban creados. ¿Qué había creado? Las dos grandes luminarias, el sol y la luna. Y ambas estuvieron marcadas, ¿no?, como grandes luminarias, es decir, que estaban iguales, iguales en tamaño, iguales en potencia o intensidad de sus luces. Pero después, dice el texto, el sol es el grande, y es el que va a regir y dominar en el día. Y el texto también nos dice que la luna es la pequeña, que va a regir, que va a dominar en la noche. Entonces, aparentemente, hay un problema aquí en este texto, hay una aparente contradicción. ¿Cuál es la contradicción? O eran dos grandes luminarias al inicio, o era una luminaria grande y otra pequeña, o una más chica. Entonces, ¿cuántas veces nosotros habremos leído este pasaje, este verso, así de pasada, ¿no?, de paso? Y en realidad cuando hay mucha enseñanza y cuánta profundidad hay en este texto, y vamos a aprender cómo Hashem maneja el mundo, porque a través de estas luminarias, como su mismo nombre dice, reina, rige, domina, es así como Dios también va a regir, dominar, gobernar, en este caso, el mundo, su mundo, el mundo de Hashem, ¿no? Cómo Dios maneja la existencia y también cómo Hashem maneja incluso nuestra vida personal de cada uno de nosotros. En pocos renglones, ¿no?, de este texto del capítulo 1, el verso 16, ¿no?, encierran, en realidad hay una enigmática conversación, ¿ok?, una, digamos, aparente incluso una discusión entre Dios y la luna. O sea, cuando Dios la creó, en este caso la luna. ¿Dónde está esta discusión? Imagen número 3. Esta discusión, vamos a ir analizando, un poquito larga en realidad esta Gemara. En el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, en el Masejet Julín, el Tratado de Julín, que en la parte B, en la parte de arriba, dice así lo siguiente. Vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando cada una de las ideas, los conceptos, las explicaciones que nos da
en este caso la Torá oral, con respecto al texto que hemos leído, y es la siguiente. Dice, al principio, dice el Maser Julín, al principio, ambas luminarias, ambos meorot, fueron creadas iguales, tanto en tamaño como en intensidad. Continúa la Kamakar diciendo, pero vino la luna ante Dios. ¿Y hizo qué hizo? Hizo una shekiterga. ¿Qué es una shekiterga? Una protesta. Es decir, protestó, se quejó. Protestó la luna diciendo, ¿qué es lo que le va a decir? ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד, que quiere decir, amo del universo. Es imposible que dos reyes iguales utilicen una misma corona, un Keter, el mismo Keter. ¿No? Es ilógico, ¿no? Los dos reyes no van a compartir la misma corona, cada rey tiene su propia corona. Entonces, lo que quería decir la luna en realidad es que no puede ser que dos astros, ¿no? Ella, la luna y el sol, ejerzan la misma fuerza sobre el mundo. Entonces, Dios que le contesta, y contestó Dios diciendo, anda y encogete vos, o sea, achicate vos. O sea, viene la luna, protesta, ¿cómo es que el sol y yo somos exactamente iguales? Y Dios le contesta a la luna, ok, está bien, tenés razón. Entonces ve y encogete, achícate vos, hacete más pequeña. Continúa la Gemara diciendo, y contestó la luna a Dios. Este, la ando abriendo, a ver, permítame. Dice entonces, en otras palabras, no, amo del universo, contesta la luna, ¿no? Amo del universo. Si yo te he dicho algo que es correcto, no es incorrecto, yo te he dicho algo correcto, ¿no? ¿Soy yo el que debe encogerse? Y contestó Dios, dice, anda vos, y estarás dominando en la tierra de día y de noche. Como que le da un consuelo, ¿no? Bueno, está bien. Como que diciendo, tenés razón, te voy a calmar, ¿no? Bueno, en otras palabras, Dios trató de calmar a la luna por su protesta. Y le dice, no, vos también estarás durante el día y también estarás durante la noche. Y eso sucede hasta hoy, ¿no? Porque vemos que el sol está solo de día. Nunca hemos visto el sol de noche. Pero en muchas ocasiones es posible divisar a la luna, ¿no? Divisar la presencia de la luna durante el día. Y el sol y la luna están casi, ¿no? En el mismo cielo. Es posible ver eso, ¿no? Ver a la luna, ¿no? En el día y no solo a la luna, ver a la luna de noche. Por lo tanto, Dios le dice que va a tener más dominio que el sol con estas palabras. Porque al estar durante el día y la noche demuestra que la luna tiene un poco más de dominio que el mismo sol. Continúa la Gemara diciendo, contestó la luna, ¿qué ayuda una vela en la mitad del día con todo el sol brillando? O sea, ¿en qué ayuda? No, yo no veo, hay cero dominio, yo no veo que hay ningún dominio, no sirve para nada. Si es como si no estuviera en realidad. O sea, ¿de qué me vale aparecer en las mañanas o en las tardes, casi noche, que esté ahí la luna en el día, cuando está todo el sol brillante, ¿no? Y no tiene ninguna relación, no tiene ninguna importancia mi presencia? Continúa la Gemara diciendo, y contestó Dios, le da otro consuelo, ¿okay? A través tuyo, mi pueblo, es decir, el pueblo judío, van a contar los meses y los años. Y en realidad es así, porque nosotros, el pueblo judío, nosotros contamos, ¿no? En principio del mes, que es Rosh Chodesh, del mes, ¿no? Que es el día de la luna nueva, el novilunio, y al final del mes, cuando la luna ya está en la oscuridad total. Entonces los meses, que son 12 en nuestro calendario, tenemos 12 meses, nosotros lo contamos de acuerdo a la luna. Y los años, que tienen 354 días, ¿no? Porque tenemos meses hebreos de 29 días. Por ejemplo, en este mes estamos en mes de Iyar, el mes de Iyar tiene 29 días.
El mes anterior, que fue el mes de Nisan, es un mes de 30 días. Nosotros tenemos meses de 29 días y meses de 30 días. O sea, si uno hace la suma, ¿ok? Aparece que tenemos 354 días durante el año. Entonces, el año, en el calendario judío, va de acuerdo a la luna. Ahí está bien. Y contestó la luna a Dios, continúa la quemada. ¿Qué es lo que le contesta cuando recibe esta calma, esta supuesta, no sé, alivio? El sol también tiene injerencia, como que le haciendo recordarnos la luna, ¿no? El sol también tiene injerencia en el calendario de tu pueblo. ¿Por qué? Debido a las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Y esto también es cierto lo que dice la luna. Porque nosotros como pueblo también fijamos, no solo con la luna, nosotros también tenemos que fijar nuestros días, nuestros meses, teniendo en consideración las 4 estaciones del año. Como está escrito en la Torá, por ejemplo, Pesaj, la festividad de Pesaj, conmemoramos nuestra salida de Egipto, tiene que caer siempre en el meses de la primavera, es decir, en el mes de Nisan, en el mes de Aviv, aparece en ciertos textos. Y la festividad de Sukkot, ¿okay? O la fiesta de las enramadas, la fiesta de las cabañas, tiene que ser en el otoño, no puede caer en otra estación. Por lo tanto, las estaciones van de acuerdo al sol. Entonces la luna le dice a Dios, no es que el calendario de tu pueblo lo manejo yo, exclusivamente. El sol también tiene injerencia, por lo tanto, no me estás dando una fuerza mayor que el sol. Continúa la que me va diciendo, imagen número 4, pasamos, me dije un poco largo, le he dividido en 2. Vamos a la siguiente imagen, imagen 4, y aparece la otra parte de la Gemara. Y dice lo siguiente, y contestó Dios, le da otra calma, ¿okay? Otro consuelo. Los sadiquín te van a referenciar con vos, contigo. Y es cierto, porque encontramos muchos pasajes en el Tanaj, ¿no? Pasajes como, por ejemplo, Jacob, el pequeño, en el libro de Amós, el profeta Amós, en el capítulo 7, verso 5. O encontramos Shmuel, Samuel, el pequeño, como aparece en el libro de Shmuel, de Samuel, en el capítulo 3, el verso 1. O David, el pequeño, ¿no? Como está escrito también en el libro de Shmuel, ¿no? Aleph, el capítulo 17, el verso 4. Entonces, vos que sos el astro más pequeño, de lo que le estaba diciendo ayer en otras palabras, no tenés que sentirte mal porque los adiquín, los justos de mi pueblo, serán identificados con vos, el astro más pequeño. Y al final termina la Gemara diciendo algo que nos va a dejar quizás un poco consternados. Y Dios vio que la luna no se dio por satisfecha, o sea, con todas estas expresiones, y dijo, necesito que mi pueblo traiga una ofrenda para expiar por mi acción. O sea, imagínate, Dios trayendo una ofrenda, un corbán, ¿okay? Para expiar mi acción. ¿Cuál acción? De que yo encogí a la luna. ¿Y cuál es esa ofrenda? Pregunta la Gemara. Como está escrito, hay un pasaje, obviamente la Gemara no trae el pasaje porque uno que estudia, ya sabe, se acuerda dónde lo leyó. En el Sefer Bamidbar, el libro de Números, hay una Pagashá Pinjas. En esa Pagashá Pinjas, en el capítulo 28, en los versos 14-15, está escrito lo siguiente, ¿no? Esta es la ofrenda Dola, esta es la ofrenda de ascensión de cada Rosh Hodesh, de cada novilunio. En su novilunio, solo en Rosh Hodesh, por los meses del año, un macho cabrío para ofrenda, y está escrito impresionantemente, ¿no? Hatat de Hatat, una ofrenda de pecado por el Eterno. Entonces, y esta ofrenda de este macho cabrío que se tiene que dar en Rosh Hodesh, es solo en Rosh Hodesh. Y esa es una ofrenda especial porque esta ofrenda no la encontramos. Si uno revisa toda la Torá, el Sefer Vaikra, el mismo libro de Bamidbar que habla del tratamiento de las festividades, otras festividades, este tipo de ofrenda especial no lo encontramos ni en las ofrendas de Shabbat, en el Musaf de Shabbat, no lo encontramos en Rosh Hashanah,
No lo encontramos en Pesaj y no lo encontramos ni siquiera en Sukkot ni en Shavuot, etc. Solamente en Rosh Hodesh, en el novilunio, cuando nace la luna, en el inicio del mes, ¿no? Encontramos una ofrenda de expiación para Hashem, por su accionar. ¿Por qué? Porque solo Rosh Hodesh tiene que ver con la luna nueva, o el novilunio. Por lo tanto, la luna, ¿no? Por la luna es con que el Eterno nos ordenó traer una prenda de expiación para expiar por el hecho de que Dios encogió, ¿no? En este caso, a la luna, en el día de la creación. Y si uno se empieza, y si empezamos a analizar esta historia, uno de verdad se queda perplejo, ¿no? Y hay que entender, o sea, ahora bien, tratemos de entender lo que hizo la luna de quejarse ante Dios, ¿no? Como se quejó, bueno, que los dos son iguales, y hay que entender si estuvo mal lo que hizo la luna o estuvo bien lo que hizo la luna. Por un lado, pareciera, en esta contradicción, en este hecho, por un lado pareciera que estuvo mal que la luna se quejase, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le ordena después, ¿no? Encogerse como castigo, aparentemente, ¿no? Y eso de ahí se extrae, y esa fue la enseñanza que traje en su momento cuando estudiamos el Sefer Bereshit. Hay una enseñanza de Musar, ¿no? Contra la protesta, contra la queja, ¿no? Que la luna quería ser como el sol, el mismo tamaño, entonces Dios le ordenó a encogerse, y uno tiene que, aquí aprendemos, ¿no? De que no podemos, para engrandecernos, para el lugar del crecimiento, no podemos ir hablando mal de los demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas enseñanzas de Musar, de ética. Esta enseñanza de la luna, basándonos, ¿no? Como si tomamos como si fuera esto un castigo. Pero si eso está mal, hay que preguntarnos. Ya, ok, acepto ya, estuvo mal lo que hizo la luna, pero ojo, si en verdad estuvo mal lo que hizo la luna, la pregunta es, la pregunta que cae de cajón es, ¿por qué Hashem, por qué el Eterno, por qué Ador, todo el tiempo, como vimos en la Gemara, todo el tiempo él intenta calmar a la luna, intenta consolar a la luna con otras, no sé, con otras ideas o otras, bueno, con otros usos que le pueda dar, ¿no? En este caso a la luna. O sea, que, por ejemplo, vas a dominar de día y de noche, ¿no? Los judíos van a contar los meses y los años a través de vos, los sadiquín de mi pueblo se van a referenciar con vos. Entonces, y al final lo que más llama la atención es como que Dios diciendo, ¿no? Bueno, yo tengo que expiar lo que hice. ¿Que acaso Dios hizo algo que no está bien? ¿Acaso Dios hizo como que eso es posible? Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿Estuvo bien lo que dijo la luna o lo que hizo la luna en quejarse? ¿O estuvo mal de lo que dijo la luna? ¿Estuvo bien lo que hizo Dios? ¿O estuvo mal lo que hizo Dios al encoger a la luna? Y también llama muchísimo la atención lo siguiente. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Vamos a poner a analizar. Cuando Hashem creó el mundo, la Torá nos dice que creó el mundo completo, lo creó íntegro. O sea, cada elemento, todos los elementos, cada componente son necesarios para que el hombre, el resto de la creación, lo pueda desarrollar, para que el hombre pueda también cumplir su misión de la vida, su misión en este mundo, etc. Pero pareciera que no del todo estaba completa, porque primero crea el sol y a la luna de igual tamaño, de la misma luz en intensidad, y viene la luna y le dice, mirá, esto no está bien. Entonces Hashem encoge a la luna como si Dios cambiase de opinión, cambiase de idea. Y esto no es lo mismo, porque también aparece otro concepto en el Talmud, que Dios en realidad creó ciertas cosas para que el hombre lo perfeccionase. Y digamos de una manera lo que termine de completar, ¿no? Mostrando así que la humanidad, el hombre, también es un socio de Shen en la creación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas verduras, ¿no? En nuestros campos que serían incomibles
¿no? Si no fuera por la intervención del hombre. Ahí el hombre cocinándolos con fuego, hirviéndolos, echándole ciertas esencias, otras especias, ¿no? Y lo cocina y lo prepara, salen manjares riquísimos. Nadie se comería, por ejemplo, no sé, un zapallo, no todo crudo, ¿no? Me dirijo a Perú, de un zapallo sale un rico locro, locro es una comida de Perú. Pero a nadie se le ocurriría agarrar el zapallo, comerlo. Necesita la intervención del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es socio de la creación. Dios creó el árbol y nosotros creamos las mesas, creamos las alacenas para la cocina, el ropero, ¿no? Creaciones de Dios completando la creación del Eterno. Dios no creó directamente mesas y sillas de madera. Otro ejemplo que encontramos en el propio ser humano, en especial en el varón judío, ¿no? Con respecto al Brit Milá, en la circuncisión. El hombre tiene que circuncidarse para, digamos, completarse, porque es socio de la creación. Y hablamos, también nos habla el Talmud del trigo, ¿no? Nadie come el trigo. El trigo pasa por todo un proceso para que llegue a ser pan. Se siembra, se cosecha, ¿no? Hay que llevarlo al molino, hay que trillar, etcétera, ¿no? Hay que molerlo, hacer harina, y no solo queda con harina, hay que llevarlo al panadero, hacer la masa, no le echan unos ciertos ingredientes y así sale el pan que nosotros comemos cada mañana. Pero aquí, en este asunto, entre el sol y la luna, aquí es distinto. Porque creas en algo y viene ese algo, o sea, viene la luna y como que cambia la creación. Los dos eran iguales y viene la luna y al final uno es más grande y el otro es más pequeño. Además, ¿qué podemos aprender de cada uno de las, digamos, las proposiciones que Hashem le hace a la luna? ¿No? Que vas a dominar, ¿no? De día y de noche, que van a contar los meses y los años con vos, que los adiquín se van a relacionar con vos, con tu nombre, ¿no? Y al final termina diciendo, bueno, voy a traer una ofrenda de expiación porque te encogí. Y lo más grande es que encontramos lo siguiente, y pasaje que es mucho más interesante, en el Tanaj, en la sección de los Nevi'im, en la siguiente imagen, por favor, lo podemos ver, en la imagen número 5. En la sección de Nevi'im, en el Tanaj, en la parte de los profetas, hay una promesa hecha por Dios a través del profeta Yeshayahu, a través del profeta Isaías, ¿no? Y esto se va a lograr cuando venga el Mashiach. En el libro de Yeshayahu, en el capítulo 3, en el pasuk 26 o verso 26, está escrito: Veaya or alevana que ora jama. Y la luz de la luna será igual a la luz del sol al final de los días. Entonces, ¿qué quiere decir esto entonces? ¿Qué nos quiere decir el profeta con respecto a los inicios, ¿no?, de la creación? Que sí, está bien que el sol y la luna sean iguales. Y así será en el mundo perfecto el Mashiach, que sea pronto en nuestros días. Entonces, no entendemos por qué Hashem le dice a la luna: ve y encogete, ve y achicate, hacete más pequeña. Para entender esto, debemos acudir a la explicación que nos trae Hasidut. Y Hasidut explica lo siguiente: que en realidad, cuando estamos diciendo que Dios crea al sol y a la luna iguales como dos grandes astros, como dos grandes luminarias, y después Dios encoge a la luna, no es que hubo un cambio de planes, un cambio de idea. No, desde un principio Dios quiso que el sol sea grande, que sea la luminaria mayor, y que la luna sea la más pequeña, con menos luz, ¿no? Y en relación a su tamaño. Solamente hay que entender que la manera de crear, y esta es la clave, la manera de crear al Sol y a la Luna es que tuvieron que pasar por dos etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La etapa es que al crearla a las dos iguales con la intención de que la Luna sea diferente al Sol, ya sea la Luna el pequeño, ¿no?, el pequeño astro, y el Sol el gran astro. ¿Por qué? Porque de eso se trata el shiur, ¿no? Y ahí vamos a llegar, ¿no?, y entender el porqué. Por lo tanto, no es que no hubo cambio de planes. Ese precisamente era el plan
plan de Hashem. Y para entender esto, de que la luna se separe, de que la luna se diferencie del sol, tiene que ver, y subrayo esta expresión, tiene que ver con la característica propia de la luna. La luna tiene una característica. Espérate. Porque la luna misma, pide diferenciarse. Él se quiere diferenciar del sol, ¿no? Ella misma pide diferenciarse del sol, ¿no? Al decir, ¿no? No puede haber dos reyes usando la misma corona. Imposible. Tenemos que ser distintas, tenemos que ser diferentes, pero a la larga, al final de todo, como aparece en el libro de Yeshayahu, la luna tendrá la misma luz que el sol. Entonces, para entender esto, Hasidut, tenemos que entender dos de sus conceptos. ¿Okay? Hay dos conceptos en Hasidut, lo que es el concepto del sol y lo que es el concepto de la luna. Imagen número 6, por favor. Vamos a entender estos conceptos, ¿no? ¿Está? ¿Apareció? Ahí está. ¿No? Ahí tenemos el sol, en la parte derecha. Tenemos a la luna en cada una de sus fases, ¿no? Alrededor de la Tierra y su cercanía frente al sol, ¿no? Y al medio está la Tierra, ¿no? ¿Qué significa? Según Hasidut, hay un concepto del sol. Y el concepto del sol es que el que irradia, el sol es el que irradia la luz, y la luna brilla con una luz que recibe del sol. Y el concepto de la luna es que la luna no irradia su propia luz. ¿Qué es lo que hace la luna? La luna refleja esa luz que recibió del sol. Estos usan ambos conceptos. Y para entenderlo mucho mejor en mi lenguaje de Hasidut, hay una séptima imagen, por favor. En imagen número 7 vamos a entender estos dos conceptos hasídicos. ¿Me aparece? Muy bien. Entonces tenemos dos conceptos. Uno se llama mashpia y el otro concepto se llama mekabel. Son dos conceptos hasídicos. Bueno, se lee, se estudia, ¿no? En el libro de Hasidut. ¿Qué es el concepto de mashpia? ¿O qué es mashpia y qué es mekabel? Mashpia significa dador. Mekabel significa receptor. Por lo tanto, el mashpia como dador es la fuente, el mekor, ¿no? La fuente propia de luz. Pero ser mekabel, ser un receptor, ¿no? Tiene luz, pero es la luz del que recibe, en este caso del sol. Entonces, nuevamente, dominemos o bien, memoricen estas dos palabras, mashpia, dador, mekabel, receptor, y así se maneja en el mundo. En el mundo hay dadores, y en el mundo hay receptores. Hay mashpia y hay mekabel. En el mundo hay dadores y receptores, es decir, con luz propia, y otros solamente van a irradiar o recibir la luz, en este caso, del mashpia o del dador. Para que me entendamos un poco mejor esta idea, les voy a traer algunos ejemplos. Luego vamos a ir analizando ejemplo por ejemplo. En la imagen número 8. Vamos a entender este concepto mucho mejor de lo que es mashpia y lo que es mekabel, todos los conceptos hasídicos. Ejemplo número 1, y está en la imagen, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el mashpia del dador, es decir, la luz del maestro, ¿no? Del rabino, o del mogé, o del padre y del hijo, en cualquiera de los dos puntos. Entonces, por ejemplo, en el caso del maestro, ¿no? La luz del maestro que da para que el alumno sea un mekabel. Por lo tanto, el maestro es el mashpia y el alumno es el mekabel. El maestro es el dador y el alumno, obviamente, al ser mekabel, es el receptor. Es decir, que
reciba de esa sabiduría o esa luz, ¿no?, de su maestro, con la finalidad de qué? De que después con esa luz que el alumno, ¿no?, el hijo, recibió de su maestro o de su padre, él va a iluminar con esa misma luz el mundo. Otro ejemplo es lo mismo pasa con la relación entre el creador, ¿no?, Hashem, nuestro Dios, y nosotros sus creados, y todas sus criaturas. El creador, Hashem, es el Bashpia, él es el que da, Hashem es el dador, ¿perdón? Y nosotros la creación, nosotros somos los Mekabel, o los Mekablim en plural. La creación es el Mekabel, porque nosotros recibimos, somos los receptores. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que después la creación misma tiene que iluminar con esa misma luz que recibió. Otro ejemplo, ustedes saben muy bien que tenemos la Torah, tenemos la Torah Shebichta, conocida como en español como la Torah escrita. También tenemos la Torah Shebe al Pe, que es la Torah oral. La Torah escrita es el Humash, son los 5 libros de Moshe. Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, que estamos estudiando, ¿no? Vaikra, que es el Levítico, Bamidbar, que es de Números, y Devarim, que es Deuteronomio. Esa es la Torah escrita, ese es el Humash. Pero también tenemos Torah oral, el Talmud, ¿no?, con la Mishnah y su Gemara que acabamos de leer, por ejemplo. El Midrash o los Midrashim, los relatos, el Shulchan Aruch con todas sus leyes de Alajot, la Kabbalah misma, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es la Torah oral. Pero la Torah escrita es el Mashpia. La Torah escrita es el dador, porque es la fuente de donde viene todo. Y en cambio la Torah oral, ¿no?, la Torah oral es el Mekabel, porque la Torah oral es el que extrae, la Torah oral es el que analiza, que descubre, que aprende de la Torah escrita, que es el Mekabel. La Torah oral es la receptora de la Torah escrita. Y como último ejemplo, muy clásico, es el rico y el pobre. El rico es el mashpia, porque el rico es el que va a dar, no en este caso va a dar de acá, y el pobre es el que recibe, es el mekabel, el que recibe es hacer de acá. Entonces, en esa relación del que da, ¿no?, y el que recibe, del mashpia, esa relación entre el mashpia y el mekabel, ¿no?, en todos los ámbitos existen dos visiones de ver al Mashpia y dos visiones de ver al Mekabel, o ver, en este caso, en su relación. Tenemos por un lado la visión de Dios, la visión de Hashem. Hashem es, o sea, la visión de Hashem, lo mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo es que Dios lo ve? Y cómo Dios lo ve, eso es lo que es. Pero también tenemos la visión de nosotros, los creados, ¿no? Cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros lo vemos con nuestras limitaciones e imperfección, que entre comillas, esto es lo que no es. Obviamente lo que es lo que Dios ve. Pero nosotros también podemos percibir, tenemos nuestra propia visión imperfecta, pero al fin y al cabo es una visión de cómo nosotros lo vemos en este mundo, en esta realidad. Y vamos a ir uno por uno. Imagen número 9. Por favor, Delcy. Gracias. Veamos la relación entre, por ejemplo, el rico y el pobre, ¿vale? Entonces, por un lado, como dijimos, hay dos visiones, la visión de Dios, la visión de Hashem, del creador, que es como es, lo correcto, esa es la realidad, pero también tenemos la visión de nosotros, ¿no?, nuestra imperfección, cómo lo ve, cómo lo aprecia, cómo lo aprende, cómo lo toma. En realidad, esa es la realidad para nuestro mundo. En la visión de Hashem con respecto a la relación del rico y el pobre cuando da acá, desde la visión de Hashem, los dos reciben de Hashem, tanto el rico como el pobre. El rico recibe toda su bendición
porque Hashem se la da. Y el pobre también recibe de Hashem, pero a través de la sedacá que recibe del rico. El rico, ¿no?, recibe de Hashem porque a lo mejor tiene un buen salario, porque también sabe hacer buenos negocios, ¿no? Tiene buenos clientes, tiene una buena y excelente mercadería, etcétera, etcétera, que son cosas que Hashem le da al rico. Pero en nuestra pobre y chata visión, ¿no?, como seres creados, ¿no?, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos la posición que el rico es el que da y nosotros vemos que es el pobre el que recibe. En nuestra visión, el rico que da la sedacá siente, ¿no?, que él es el que da. Y el pobre que recibe la sedacá siente que él es quien recibe la sedacá. Pero desde la visión perfecta de Hashem, ¿no?, los dos reciben exactamente igual. Para Hashem no hay ninguna diferencia, ¿no? No hay diferencia, este es rico y este es pobre. Para Hashem los dos están en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque desde la visión de Hashem hay una sola entidad. ¿Cuál es esa entidad? Gesed, bondad, la bondad. Hashem quiere que haya bondad en su mundo. Por lo tanto, para que se logre eso, para que haya bondad en el mundo, tiene que haber alguien que dé y tiene que haber, ¿no?, o sea, alguien que dé, alguien que hace bondad y tiene que haber alguien que reciba la bondad. Si no, no habría bondad en el mundo. Tienen que haber ambos personajes. Pero nuevamente, para Dios es lo mismo. O sea, tanto el rico y el pobre, ¿no?, son algo de una misma cosa. Ambos son parte de la acción de hacer bondad, de la mitzvah del gesto, de la bondad, de la sedacá. El rico, por lo tanto, el rico debería en realidad agradecer al pobre. ¿Por qué? Porque si no fuera por el pobre, él, como rico, no tendría la manera o no tendría la oportunidad de cumplir una mitzvah, de cumplir un mandamiento, no tendría la oportunidad de ser una persona buena. Es un favor, ¿no?, el que le hace el pobre al rico, ¿no? Y es mucho incluso más grande el favor que el que le hace el rico al pobre. Pero en nuestra visión, ¿no?, es al revés. El rico es el que es el bueno. Y el pobre, bueno, pobre es su situación. Pero para Dios no. Para nuestra chata visión, el rico piensa que él se lo ganó el sustento, no, que él fue el que se esforzó, que él al dar, él es el benevolente, porque le está dando acá al otro. Por lo tanto, esta persona que piensa así tiene que trabajar consigo misma. Para llegar a entender que en realidad no hay acá dos niveles. No hay dos niveles, el que da y el que recibe. Por lo que él le está dando al pobre, tiene que entender que no es de él, no le pertenece. Él solamente es, digamos, un depositario. Él es, o sea, Hashem se lo dio a él para que lo administre, es solo un administrador de los bienes de Hashem. Él solo está administrando los bienes de Hashem. Y Hashem le da bienes, y parte de esos bienes él tiene que apartarlos de acá, que puede ser el 10%, puede ser el 20%, o cualquiera de esos rangos, ¿no?, de la ganancia de todo lo que ha obtenido, y debe darlo. Y cuando la persona siente que Hashem quiere, ¿no?, cuando en realidad hizo todo ese trabajo, y entiende, y siente que Hashem quiere que haya bondad en el mundo, y no siente siquiera que él está ayudando, no siente que hizo algo. Solo hizo lo que es correcto. Por eso se llama acá, lo que es justo. Y entiende que darse de acá es una oportunidad que el cielo le envía para hacer bondad, para hacer gesed. Y por fin logra entender que él debe estar agradecido de dar, de ser un dador. Él tiene que agradecer de estar en la posición de ser un mashpia. Y hay mucha gente que agradece en realidad. Y es grato. Abro paréntesis, quiero agradecer a todas las personas en verdad que sustentan, por ejemplo, Pinceladas del Poder. Y muchos de ellos, ¿no?, que están en este nivel,
y bueno, nosotros tenemos la costumbre, ¿no?, de agradecer por los donativos que nos dan, ¿no? No solo eso, o sea, días antes nosotros enviamos, ¿no?, mensajes, ¿no?, de, bueno, acerca de una colecta, ¿no?, durante el mes, y hay que repetirles varias veces, ¿no?, que, bueno, ya nos faltan tantos días para terminar, y faltan tantos días para terminar, y a veces se llega y no se llega a la meta, hay que decirles que hay días de prórroga, todas las facilidades, todo que hacen. Pero en realidad hay gente que ni siquiera necesita el mensaje, ni siquiera necesitan una invitación para dar, todo que hacen. Esas personas entendieron, ¿no?, el objetivo de la bondad. No necesitan un mensaje de recordación. Pero lamentablemente, nuestra realidad es que cuando se trata de dar, la mente es frágil. Y es muy frágil para muchos olvidar eso. Y hay gente que agradece. No, Rabino, al contrario, gracias a vos, gracias a Pincelada por el trabajo que hacen, no difundiendo la Torah, gracias porque nos están dando la oportunidad de hacer una mitzvah. Y damos nuestro 10%, y damos nuestro 20%. Entonces, de aquí podemos entender, por ejemplo, aquella persona que no da ni siquiera el 10%. No, porque bueno, hay veces que no hay gente que da, por ejemplo, no sé, es un ejemplo nada más, ¿no? Da $10 de acá. Entonces yo me pregunto, bueno, si de acá es $10 y ese es el 10%, yo me pregunto, ¿cómo hacen para vivir con $100? Porque el 10% es el 10% de 100. Es un verdadero milagro vivir así. A veces quisiera pensar que, bueno, dan tantas de acá diferentes organizaciones y, bueno, a nosotros nos tocó ese mundo. Pero son gente que no entendieron. O sea, si dan menos del 10%, del 20%, son gente que no entendieron la bondad. Y peor aún, aquel que no da. Por eso que se nos llama ladrones en el canal. Ladrones. Porque no entendieron. O sea, ni son mashpia, ni siquiera son receptores. Ni siquiera son mecabes. O sea, ¿para qué están en este mundo? Tengo para decir. Pero al final, el objetivo es, en realidad, al hacer bondad, ¿no?, al final que el rico y el pobre se besan porque entendieron. O sea, ambos entendieron. Se besan, se abrazan y se besan y bailan juntos en Simchat Torah alrededor de la Torah, no, porque no hay rico y no hay pobre, eso no existe. Lo único que existe es la bondad, la oportunidad de descender el mundo a la bondad de exageración. Obviamente para llegar a ese nivel no, aún nos falta, ¿no? Pero eso va a pasar cuando venga el Mashiach, cuando la luz del sol y la luz de la luna sean iguales. Desde el sol y la luna tienen la misma luz, tienen la misma intensidad. En esencia, el dador y el receptor es una sola cosa. Por eso Hashem crea al sol y a la luna con la misma intensidad. Pero después, para que se revele la fuerza desde la intensidad de Hashem, es necesario que el rico se encoja para que encaje en este mundo de gente rica y de gente pobre y pueda dársela. Imagen número 10, otro ejemplo, vamos a profundizar. Habíamos hablado de la relación que hay entre la Torah, ¿no?, Shebe'al Peh, y la Torah Shedichtah, ¿no?, la Torah escrita y la Torah oral, ¿no? La Torah escrita, ¿no?, es la, como dijimos, ¿no?, es la que da. En cambio, la Torah oral, el Talmud, los Midrashim, es la receptora. Es por eso que nosotros cuando estudiamos y decimos, ¿no?, bueno, lo digo en español, ¿no?, como está escrito, ¿de dónde lo aprendemos? Ah, ¿y de dónde lo sé? Y citamos el texto, ¿no? Mira, así está escrito, tal cosa. Por esa diferencia, ¿no?, esa diferencia que hay entre la Torah escrita y la Torah oral, es que la Torah escrita la recibimos de arriba, que la dictó Hashem mismo, con todas sus palabras, por eso que está prohibido tanto añadir como quitar. A diferencia de la Torah oral, ¿no?, que hemos aprendido, que hemos desarrollado por nosotros mismos, bueno, a través de cada sabio o de los sabios en cada generación, y que sacaron las conclusiones, no porque se les vino a la mente, no, porque hay métodos de análisis, hay métodos de interpretación que ayer le dio Moshe en el Monte Sinai.
en Har Sinai. Por lo tanto, la Torá escrita es como el sol y la Torá oral es como la luna. Fueron dadas por Dios en el mismo momento. La Torá fue dada con su respectiva interpretación. Ambas, ambas, para Dios, ambos son una sola cosa, es lo mismo, según la visión de Hashem. Pero para nosotros, los mortales, que la estudiamos, es distinta, ¿no? Cuando nos sentamos y abrimos un libro de Torá, tanto de Torá escrita como de Torá oral, y nosotros vemos la diferencia. Para Dios no, Dios es lo mismo, la Torá es una, es la misma Torá. Pero para nosotros que la estudiamos, no, para nosotros es distinta. Está, no, esta es la Torá, ¿no? Y vemos que esto es lo que explica Rashi, ¿no? Y es así como la explica el Rambán, y viene Rabbi Shimon Bar Yochai y dice otra cosa, y así dice Rabbi Akiva, pero aquí Rabbi Meir dice otra cosa, ¿no? Y así dice el Ben Yosef, el Mejaber, y viene el Ramá, y etcétera. Varias visiones, varias interpretaciones, varios análisis de la manera de cómo hacer o no hacer la halajá de cada una de las mitzvot. Esa diferencia, ¿no? Es nuestra propia percepción. Pero la verdad, o sea, lo que es verdad, es que cada palabra de la Mishnah, cada palabra de la Gemara, cada palabra de la Gadá, cada palabra de la halajá, cada palabra de los Midrashim, para Hashem es la misma palabra, es su misma y única y perfecta palabra. Por lo tanto, de la visión de Hashem, el sol y la luna fueron creadas juntos, Torah oral y Torah escrita, y fueron entregadas en el mismo momento. Ambos son iguales en tamaño e intensidad de luz y sabiduría, pero para que llegue a nosotros, que la vamos a estudiar, hubo un encogimiento. Se tuvo que encoger, explicarlo, toda esa luz perfecta de la Torah escrita. Y Hashem se le enseñó a Moshe, como está escrito al inicio del Pirkei Avot. Hashem se lo entregó a Moshe, y que Moshe le enseñó a Yehoshua, y Yehoshua le enseñó a los ancianos, que los ancianos les enseñaron a los shoftim, a los jueces, y que los shoftim le enseñaron a cada uno de los profetas, los neviim, y que los neviim le enseñaron, etcétera, etcétera, hasta llegar a los miembros de la gran asamblea. Así llegó a nosotros. Por lo tanto, la diferencia es a partir de nosotros que somos los receptores. Somos los mezcablín, lo que hacemos mezcabel. Como dice el Rambam, y cito algo que está en la Torah oral, perdón. Si un judío niega la divinidad, ¿no?, de los conceptos, niega la divinidad de las interpretaciones, niega la divinidad de alguna de las explicaciones de la Torah oral, está negando la totalidad de la Torah. La totalidad, ni siquiera dice la Torah escrita, de toda la Torah. Ahora bien, vamos a otro punto, vamos a otro aspecto, ¿no?, para ir ahondando más en este concepto. Hasta ahora, lo que he podido enseñarles es que desde arriba, el que da, es decir, el mashpia, y el que recibe aquí abajo, es decir, el mekabel, es lo mismo. ¿Okay? O sea, desde abajo hay que hacer toda una transformación, hay que hacer toda una elaboración y digamos, una maturación, ¿no?, para entender que los dos son lo mismo. Pero de la perspectiva o de la perfección en realidad es diferente también. Entonces aquí aparece Hasidut. Y también explica, Hasidut nos dice que no solo el dador, el mashpia, y el mekabel, el receptor, son dos grandes luminarias, sino que también el mekabel, el receptor, es decir, en el receptor hay virtudes, ¿okay?, que no hay, que no existen o no hay, no están presentes en el dador. No están en el mashpia. Es decir, hay ventajas en el mekabel, hay ventajas en el receptor sobre el dador. Y para entender esto, siguiente imagen, imagen número 11, ¿no?, vamos a ver la relación del alumno y el maestro, por ejemplo. En Masejet Ta'anit, en el Talmud, ¿no?, en el Talmud Babli, en Masejet Ta'anit,
en el Tratado de Ta'anit, en la página 7a, que es muy conocido también esta máxima. El Talmud dice lo siguiente: dijo Rab Hanina, aprendí mucho de mis maestros, muchos, o sea, yo aprendí mucho de mis rabinos, pero más de mis compañeros. Y es cierto, o sea, uno cuando viene el Rab y nos deja una clase ¿no? Y después nosotros vamos con mi compañero, con el Jabruta, que estudiamos en el Yeshiva, el compañero de estudio, o compañeros de estudio, y vamos analizando las palabras de lo que nos habló, y vamos discutiendo entre los compañeros, aprendemos mucho más que con la clase del rabino. Parezca mentir. Y continúa, ¿no? El Talmud diciendo, ¿no? Y de mis alumnos, de mis talmidín, más que de todos ellos. O sea, más se aprende de los alumnos que de los propios compañeros de Jabruti y que del propio rabino que nos dio una clase en el Yeshiva. Y eso es cierto. Bueno, es cierto para mí, y lo he comprobado que me dedico a enseñar, a tener alumnos. Sí, es decir, en esta relación alumno y maestro, el alumno, el talmid, el alumno, que es el receptor, que es el mecabel, tiene una capacidad de llegar a la profundidad de la sabiduría mayor que la que tiene en este caso el mashpia, el dador. El alumno hace más sabio al maestro. ¿Cómo? A través de sus preguntas, a través cuando lo cuestiona, ¿no? De los cuestionamientos. Entonces, eso despierta al rabino, despierta al maestro en una mayor comprensión en lo mismo, ¿no? Que el maestro está transmitiendo. ¿No? Lo prueba, lo reta. Tiene que prepararse más, obviamente, para poder responder esa pregunta. O admitir que no la sabe. Oye, ¿cómo se me pasó esa? Esta pregunta es buena. Entonces va y busca y consulta a otro rabino. Y eso engrandece al maestro. Y es más, o sea, incluso si nos toca un alumno que no es tan hábil, ¿ok? O alumnos que son poco inteligentes de cabeza dura, ¿ok? Para entender los conceptos, y como dice el Talmud, hay que repetirlos a ellos hasta 400 veces, ¿no? El maestro tiene que prepararse más, el maestro tiene que perfeccionarse más, buscar nuevas técnicas de enseñanza, ¿para qué? Para poder llegar a sus alumnos. Y lo mismo en este concepto lo tenemos, por ejemplo, en el pobre y el rico. El pobre valora, por ejemplo, lo que el rico no valora. El pobre le puede dar una satisfacción al rico que el rico por sí mismo no podría tenerlo si es que no da, si es que no da acá, y no accede a la bondad, en otras palabras. Entonces, el objetivo de Hashem es que todos los receptores, todos los que hacen mecabel, todos los mecablim, también se convierten en un día en Mashpia, que sean dadores. Este alumno de cabeza dura, ¿no? ¡Wow! Cuando vemos que logra, ¿no? Aprender, eso le da una satisfacción enorme al maestro. Más que incluso, ¿no? El alumno que tiene buena cabeza, ¿no? Las alegrías que nos puede dar un alumno. Lo esperamos, ¿no? Yo sé que fulano de tal lo va a entender este concepto, pero hay gente que no le entiende y le explicamos, y cuando uno le entiende, ¡wow! Una satisfacción enorme, cosa que nosotros siempre alentamos. Hagan preguntas, hagan preguntas. Eso es algo que nosotros no les podemos enseñar, pero cuando vienen, por ejemplo, lo más lindo del shiur es justamente, bueno, lo que viene estudiando conmigo en Pinceladas de Torah, lo más lindo del shiur es precisamente después del shiur, en la ronda de preguntas y respuestas. Es lo más lindo, al menos para mí. Y es por eso que durante la semana, ¿no? Alentamos haciendo una clase específicamente, por ejemplo, como lo estamos haciendo en nuestra costumbre, una clase específicamente de preguntas y respuestas de la Parashá de la semana. De esa manera nosotros alentamos a cada uno que pueda leer, abrir, ¿no? Desempolvar su Torah, leerlo, esforzarse por entender. Y ya sabe que al fin el día jueves, porque obviamente el viernes no podemos ver esa clase porque aquí en Israel es Shabbat, el día jueves está con digamos, esta expectativa, que esa expectativa de que su respuesta o sus dudas van a ser dilucidadas.
Entonces, volviendo al tema. En el relato del sol y la luna, ¿no? Lo que Hashem nos quiere enseñar es que en el receptor, en el mashpia, hay virtudes, ¿no? En su carácter de receptor, perdón, no, de mecabel, perdón. En el mecabel, perdón, en el que recibe, en el receptor, hay virtudes en su carácter propia de receptor, que no tiene el dador. El receptor puede llegar más alto que el dador incluso. Pero para eso el receptor necesita adquirir su individualidad como receptor. Entonces, cuando tenemos a un alumno, por ejemplo, que está sentado frente a su maestro, al lado de su maestro, y el maestro está brillando con toda su luz, si el alumno va a brillar con la misma luz del maestro, esa es una cosa. Pero otra, ¿no? Cuando lo sentimos al alumno, ¿no? Lo sentamos al alumno solo y le decimos, bueno, ahora trabaja solo. Ahora explícame solo. Te hago esta tarea, te hago esta pregunta. Preparame un shiur cortito y explicar a los demás alumnos, a tus compañeros. Lo hacemos retar. Vos sos líder, puedes llevar una comunidad. Ay, que no puedo, no sé. No, vos podés. Y cuando se lea, no, contame qué es lo que estudiaste. ¿Cuál es el último libro que has leído? Cuando lo hacemos, o sea, eso, ¿no? Otro ejemplo, decime una pregunta de lo que estudiaste. Entonces, el alumno o los alumnos se van a ver obligados a poner su propia fuerza, su propio esfuerzo, y es ahí recién donde el alumno podrá despertar su capacidad de receptor y va a brillar por sí solo. Es por eso que Hashem quiere, en una parte, la virtud de la luna. Cuando Hashem le dice a la luna, ve y encogete, no, anda y achicate, no se lo está diciendo como castigo. Por lo tanto, cuando la luna viene ante Hashem y le está diciendo, mira, amo el universo, no reconoce el Olam, yo soy receptora, reconozco que soy un mecabel, ¿no? Que soy una receptora, yo quiero brillar como receptora, por lo tanto no pueden haber dos reyes con la misma corona, porque si el receptor está al lado del dador siempre, en cada momento, no podrá sacar adelante su potencial. La luna quería tener la virtud del receptor de manera directa. Como por ejemplo, ¿cómo podemos entender? Por ejemplo, el alumno que quiere de inmediato, como decimos acá en hebreo, chichac, en israel, chichac, en todo, no dicen al toque, altivo en Chile. El alumno que quiere de inmediato ser como el maestro, como el rabino. Posible. Claro, nos costó tantos años sentarnos y llegar y las pruebas que pasamos. El alumno quiere aprender, y eso lo vemos en muchos alumnos, ¿no? Que quiero aprender, Ramiro, enséñeme, por favor, lo que dice el Talmud. Un momentito, o sea, ni siquiera sabes arameo y hebreo para empezar. No, que yo quiero entender la Kabbalah y los Mistenot. Hay que estudiar los prescritos, hay que estudiar el Tanaj, los profetas, los salmos, los proverbios. Poco a poco llega. Pero hay alumnos que quieren ser como la luna y llegar de inmediato a tener la luz del sol. O el alumno que quiere, perdón, el hijo, que quiere de inmediato tener los logros del padre y te pide la herencia, ¿no? Papá, dame la herencia. Y que no sabes que eso le costó tantos años de trabajo y esfuerzo al padre. ¿Para qué querés tener los logros? O lo que vemos hoy en día en la sociedad, ¿no? El pobre que quiere los logros del rico. Y eso ha engendrado esta nefasta ideología socialista. No, que los ricos, hay que quitarle a los ricos y repartirlo, que la justicia social, la buena redistribución de la riqueza. ¿Vos sabés cuánto le costó al rico para llegar a ser rico? El esfuerzo que hizo, que eso le llegó en la cuna. Y hacen protestas y quieren gobierno, ¿no? De beneficiarse y quitar a los ricos para, entre comillas, dar a los pobres, para al final los que terminan siendo ricos son los líderes socialistas. Porque quieren llegar al tiro, quieren llegar al toque
a la posición sin haber pasado el proceso. Y quieren de frente a la riqueza. Entonces la luna quería tener sus propios logros, independientemente del sol, y quiere ser como el sol, y no entiende que para llegar a eso tiene que pasar por todo un proceso. El padre se esforzó para ser padre, el rico se esforzó para ser rico, el rabino o el maestro se esforzaron para ser rabinos y maestros. No llegó directamente. Es por ello que Hashem le dijo a la luna, si vos querés tener tu virtud, tu propia virtud, si vos querés tener tus propios logros, si vos querés tener tu propia luz, entonces tenés que pasar por el proceso de encogerte, de hacerte chico, de hacerte pequeño. No podés crecer directamente de lo grande, porque vos brillás con tu propia luz, si vos querés brillar con tu propia luz, tenés que alejarte del sol, ¿bien? Y es por eso que yo te mando a encoger. Con esto terminamos. Imagen número 2. Lo vemos todos los meses. Y esa es la razón por la cual nosotros aprendemos también en el calendario, cada mensaje, cada festividad. Lo vemos en la fase de la luna. La luna tiene 4 fases. ¿Okay? Minguante, cuarto minguante, ¿no? La luna nueva, el cuarto creciente, luna llena. Pero ¿qué vemos? Cuando la luna, se le considera la luna nueva, ese es el novilunio, cuando la luna es nueva, es oscura, totalmente oscura. ¿Por qué? Porque está más cerca al sol. Pero cuando va avanzando en los días, va creciendo poco a poco, y llega a ser la luna llena, ¿okay? En su majestuosidad, y hay veces que hay lunas llenas que parecen del mismo tamaño que el sol, hasta más grandes que el sol durante el día, porque el sol siempre lo vimos con el mismo tamaño, ¿vale? A veces en ciertas partes del hemisferio nos vemos tremendas lunas de color amarillo o blanco intenso. Cuando la luna está llena, cuando está lo más lejos del sol. Entonces la luna quería brillar directamente. Y Dios le dijo, vos sos receptor, vos sos Mecabel, no sos Meshpiach. Y tu misión es escalar de abajo hacia arriba. Tenés que escalar la montaña. Pero vos querés estar directamente arriba en la cima como un helicóptero. Y eso no es ningún logro. El logro es que vos escalés. Es por eso que Dios en Bereshit, al inicio, Dios creó a la luna igual que el sol. ¿Para qué? Para mostrarle la cima de la montaña. Mira, mira cómo es la cima. Te hago del mismo tamaño. Ese es el objetivo. Ese es tu potencial. Pero para que conozcas tu potencial, yo te tengo que encoger. Ve y encógete. Y te encoge y te pone debajo de la montaña. Y desde ahí dice, ahora subí. Ya conoces el potencial. Vos sabés a dónde tienes que llegar. Subí. Y es por lo que al final de los días, cuando venga el Mashiach, y cuando el ser humano, la humanidad, nosotros lleguemos a esa cima, a nuestro desarrollo total del potencial, ¿no? Como está escrito en el libro de Yeshayahu, vamos a ver que la luz de la luna va a ser igual a la luz del sol. Pero no es directo. Sí, eso es un trabajo largo que nos va a costar. Y por lo que al final la relación que va a haber entre ese acercamiento que hay entre la creación a su creador. Y aquí directamente a los noágidas, ¿no? Yo a veces, cuando hablo con ustedes y atiendo sus preguntas, yo siento quizás, se percibe ese malestar, no, que nosotros somos subordinados del pueblo judío y queremos las fiestas judías y queremos hacer los mandamientos judíos, no estamos conformes con nuestros 7 preceptos. Ustedes son receptores. Está escrito, ¿qué dice con respecto al pueblo judío? El Tanaj. Que somos la luz de las naciones. Es la luz. Hay receptores, hay dadores en el mundo. Y uno tiene que agradecer
Y es más, o sea, en este mundo, algunas veces vamos a ser receptores en ciertos aspectos, pero algunas veces vamos a ser dadores. Baruch Hashem, agradecer cuando vos sos dador. Y no solo un receptor. Pero al final de los días, el sol, la luz de la luna, en Isaías, la luz de la luna, ¿no? Ahor, ya vea, ¿no? Que ahor, que será como la luz del sol. Y es por eso que está escrito. Al final de los días, judíos y no judíos, judíos y no ágidas, vamos a servir al mismo Dios, al mismo Creador, en común acuerdo. La luz de ustedes también va a ser como la luz de nosotros. Tienen que entender eso. Bueno, este ha sido el shiur que podemos aprender, de verdad que podemos llegar a ese potencial, a esa luz intensa. Sabemos que va a ser con la venida del Mashiach, que sea pronto y en nuestro día. Toda la Muchas gracias.